Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Esta tarde no pensaba que iba a traer algo, pero aquí estamos para hablarles un poquito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 13 en adelante. Abrimos sus Biblias. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mis hermanos, este pasaje es muy hermoso, muy lleno de cosas maravillosas. Miren, el Señor el apóstol Pablo está dando gracias, ¿verdad?, por los hermanos, de que Dios los haya escogido. Y debemos dar gracias porque el Señor nos ha escogido desde el principio para salvarnos. Él no quiere que nadie se pierda. Y dice la manera en que nos va a salvar, ¿verdad? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y nosotros que sabemos que la verdad es la Escritura, ¿verdad? Pero la fe en Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. En Él se encuentra toda la verdad de la Escritura. Cuando nosotros comprendemos la persona de Jesús y la de Yeshua, y comprendemos el ministerio que hizo por nosotros y la salvación tan grande que hizo por nosotros. Entonces, dice la palabra que somos salvos, dice que nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Una cosa. Y la segunda es el creer o la fe en la verdad. Así que sabemos que el Señor Jesús murió por nosotros y nosotros venimos a Él arrepentidos, confesamos nuestros pecados. Él es fiel, Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Esa es la primera parte. Creemos en la verdad, creemos en Cristo. Cristo es la verdad. Yeshua es la verdad. Aparte, ¿verdad? Toda la verdad de la Escritura es toda la verdad en Cristo Jesús. No hay nada que no tenga que ver con Jesucristo. Así, pues esa es la primera parte. Pero la segunda parte dice mediante la santificación por el Espíritu. Y esta es la parte de la cual Pablo se la pasa hablando en todas sus epístolas. Y esta es la parte que que la iglesia o el pueblo no ha comprendido correctamente. La santificación por el Espíritu. ¿Cómo es que somos santificados en el Espíritu? Porque el Señor nos llamó para ser santos mediante el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y fíjense, el verso 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? ¿Estatura en qué? Nosotros no podemos cambiar nuestra apariencia, ¿verdad? No. Este versículo se refiere a que debemos ser como Cristo es en su carácter, en santidad, en espíritu.
el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu es lo que es la naturaleza del hombre. Esto es lo que dice el apóstol Pablo también, tanto como el Señor en el libro de Isaías, que el Espíritu es la naturaleza de la persona, como es el espíritu del hombre, como también habla la Escritura. ¿Cuál es su espíritu? Su espíritu es usted mismo, ¿verdad? Usted, su ser, lo que usted es, porque el cuerpo solo es el wrapping, el envoltorio. Pero lo que usted es su carácter, todo lo que tiene en su cabecita, todo esto es usted. Así pues, lo que está en nuestros corazones, lo que está en nuestro lóbulo frontal, lo que está en el centro de emociones, lo que está en toda nuestra naturaleza. Ese es el espíritu de la persona. Así que el espíritu de Cristo es lo mismo, el espíritu de Dios es lo mismo. Y Dios tiene la capacidad, porque Él es Dios, de poner su espíritu en nosotros y poner su espíritu en su Hijo, como dice Colosenses, ¿verdad? Que Colosenses 1, que a Él le plació poner todo su ser en su Hijo. Y esto quiere decir todo su espíritu, toda su naturaleza santa, pura, divina, recta. Y nuestro Señor Yeshua vino a ser, es la imagen de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es la imagen visible del Dios invisible. No es otro Dios, pero es Dios en persona, porque el Padre está en Él, en espíritu. Su naturaleza de nuestro Padre está en Él y nosotros debemos de darle toda la reverencia y la adoración que Él merece, porque es nuestro Padre Celestial. Es Dios en Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros o con nosotros Dios. Así pues, dice que nos escogió mediante la santificación por el Espíritu para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y a la doctrina que se refiere Pablo es a la doctrina que él predicó. Y yo te invito con todo mi corazón a que estudies las epístolas de Pablo, todas, estúdialas con todo tu corazón, orando, pidiéndole al Señor que te muestre su palabra. Y tú vas a entender cuál es la doctrina que él predicaba, que ellos predicaban entonces. Pablo predicaba la verdad de Dios y la verdad de Jesucristo. Y esa es la verdad y esa es la doctrina que debemos retener y que debemos aprender por palabra o por carta o por escrito. Y luego dice, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así, ¿se fijan que no hay separación de los dos, del Padre y de su Hijo? Y el mismo Jesucristo Señor nuestro Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey. Y Dios, nuestro Padre, Él es nuestro Dios, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El Señor Jesucristo, por propia voz en Juan capítulo 14, me parece que es el versículo 6, donde dice que cuando, refiriéndose a su venida, y cuando Él venga, entonces nosotros podremos ver que Él está en Él, que el Padre está en Él, y Él está en el Padre, y nosotros estamos en Cristo. Porque Él habrá transformado nuestra naturaleza. Esta mañana estudiábamos de Elena de White, de una hermosa matutina en Heavenly Places, en lugares celestiales. Y ella hablaba acerca de una parte de este versículo. Y dice, hay una ciencia en la cristiandad que debe de ser master, que debe de ser excelente en dominarla.
una ciencia que es muy, muy profunda y amplia y alta, tanto que ninguna ciencia humana, tan alta como los cielos y la tierra, la mente, esta es la ciencia, la mente debe ser disciplinada, educada, entrenada, porque estamos para hacer servicio para Dios, para servir a Dios en formas que no están en armonía con nuestras inclinaciones naturales. Hay tendencias hereditarias y cultivadas a la maldad que tienen que ser vencidas. Nuestros corazones deben ser educados para permanecer firmes en Dios. Nosotros formamos hábitos de pensamiento. Tenemos que formar hábitos de pensamiento que nos ayuden a resistir las tentaciones. Por una vida de santa entrega y firme adherencia a lo correcto, los hijos de Dios sellarán su destino. ¿Se fijan, mis hermanos y mis hermanas? Por una vida de lucha, así como el apóstol Pablo decía, cada día muero, porque luchaba contra su naturaleza. Y cuando esto suceda, fíjense lo que sucede. La palabra que fue hablada a Jesús en el Jordán abraza a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como su representante. Con todos nuestros pecados y debilidades, no fuimos echados a un lado como inservibles. Él nos ha aceptado en el amado. La gloria que descansó sobre Cristo en ocasión de su bautismo, ¿verdad? Es una promesa del amor de Dios para nosotros. Nos dice del poder en la oración, cómo la voz humana puede alcanzar el oído de Dios y nuestras peticiones encontrar aceptación en las cortes celestiales. La luz que que bajó desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador y que habló a Jesús diciendo, esto mismo lo dice a cada alma creyente que cree con todo su corazón. Este es mi Hijo amado, mi hija amada, en quien yo tengo contentamiento. Y mis hermanos, qué promesa tan más hermosa, ¿verdad? Estos son mis hijos amados en quien tengo contentamiento. No queremos escuchar la voz del Señor. Debemos escuchar la voz del Señor. Ya no tarda. Ahora sí que está a las puertas. Está por venir nuestro Salvador. Yo les invito con todo corazón a que entreguen su vida al Señor, que olviden el pasado, que lo confiesen todos sus errores, sus pecados delante del Señor y que se entreguen a Dios antes de que ahora que hay tiempo, porque después será demasiado tarde. Y que empiecen la lucha, a morir diariamente, a pelear esta naturaleza malvada y carnal que tenemos, a pelear cada día hasta la sangre. Dice la Escritura, aún no habéis sufrido o resistido hasta la sangre. O sea, nosotros tenemos que ir por el camino del Calvario cada día muriendo con nuestro Señor, ataditos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para poder vivir cuando Él venga y ser transformados a su imagen. Pero esa transformación que será física y a una nueva vida ya habrá sido la transformación hecha en nuestro carácter, sometiendo toda inclinación heredada y cultivada de nuestra naturaleza a
la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Esa es nuestra esperanza de gloria. Que el Señor les bendiga y que el amor de Dios y la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo sea nuestra. Que nosotros podamos recibir los destellos de luz del Padre a través de su Hijo, a cada hijo e hija sincera que lucha y que se aferra de la promesa del Señor, y que este santo sábado que está por empezar en unas horas pueda ser un sábado de gracia, lleno de luz y de bendición para cada uno de nosotros. Es mi oración, y que el Señor los bendiga. Les saludo, les amo. Acostúmbrense a estos mensajitos cortos, que es mejor hablarles que escribirles. Pero si quieren escribir, pónganme notitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren que haga? El Señor les bendiga. Feliz sábado.